Aquí están tus hijos, tus hijas que en esta mañana, Señor, nos conectamos para escuchar de ti. Que seas tú hablándonos, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada vida, a cada corazón, allá desde el lugar donde mis hermanos se encuentran. Que tú los toques, Señor, que tú hoy nos hables, que hoy no sea una palabra más para la familia, sino que verdaderamente nosotros podamos tomar atenta nota, Dios, de hacer los cambios, Señor. Muchas veces nos lo proponemos, muchas veces tenemos la intención, pero solamente se ha quedado en eso, en intención. Pero que verdaderamente nosotros podamos bajar estos principios del reino, estos principios de vida, principios para la familia, y que los podamos aplicar, Señor, para tener esas familias que tú deseas, esas familias que te glorifiquen, Señor, esas familias que cuando la gente nos vea puedan reconocer que tú eres un Dios todopoderoso, que puedes cambiar, que puedes transformar, que puedes restaurar hogares, restaurar personas, restaurar vidas, restaurar matrimonios, restaurar hijos, restaurar relaciones, Señor. Ese es el Dios todopoderoso que nosotros venimos a buscar y del cual dependemos, Señor. Háblanos, por favor, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados y amadas, muy buenos días. Que el Señor Todopoderoso hoy nos bendiga, que comencemos una nueva semana con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha felicidad, con mucho gozo, que pueda primar más la bendición de Dios, el consejo de Dios, las promesas de Dios, que cualquier crisis, que cualquier circunstancia. Que sea tanto el gozo que nosotros tenemos en Dios, que cualquier problema sea nada, sea insignificante, versus todo lo que Dios puede darnos. Sean todos bienvenidos, mis amados, y bienvenidas en esta hermosa mañana, hoy comenzando una semana más, donde vamos a hablar sobre el tema de restauración familiar, que es la propuesta para cada semana, tocar un tema, comenzando la semana en lo que tiene que ver con nuestros hogares, en lo que tiene que ver con nuestra familia, en lo que tiene que ver con la relación en nuestro hogar. Es fundamental y queremos siempre dejar como este principio, dejar como este espacio, dejar como este momento para poder restaurar hogares, para poder fortalecer familias, porque tristemente es uno de los flagelos más grandes que hoy encontramos en el mundo entero, lo que tiene que ver con las familias, con los hogares. Yo quiero tocar un tema que he titulado Cualidades de una familia que glorifica a Dios. Y vamos a revisar con este tema hasta qué punto nosotros como familia, nuestro hogar como familia, verdaderamente está glorificando a Dios. Para esto quiero que por favor tomemos como base el libro de Josué, capítulo 24, a partir del verso 12. Vamos a tocar algunos pasajes que tienen que ver con este momento tan especial, tan crucial, donde Dios les está entregando la tierra y está el Señor haciendo absolutamente todo para establecer familias, para que puedan tener la solidez, la confianza, la seguridad, para poderse desarrollar y poder servir a Dios con la mayor excelencia. El libro de Josué, capítulo 24, verso 12, dice lo siguiente. Y envié delante de vosotros tábanos. Esa palabra tábanos quiere decir terror, quiere decir los hice temblar de miedo. Y escúcheme que es Dios el que está hablando. Dice que envió ese temor delante de ellos. Dice, los cuales los arrojaron delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos. No con tu espada, ni con tu arco. Y escuche por favor el verso 3. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Y de las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. Noten entonces que lo que Dios está haciendo es una recopilación y les está diciendo esto donde ustedes están, el trabajo, el lugar donde están, lo que ustedes están alimentando, todo lo que ustedes tienen en este momento es porque yo se los he dado. Fui yo, dice el Señor, el que ha peleado la batalla, ha vencido a sus reyes amorreos, a los enemigos, y ahora ustedes están en posesión, ahora ustedes están en esta tierra para que la puedan disfrutar. Asimilándolo y trayéndolo a nuestros días, podríamos decir que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hemos conseguido, es porque Dios nos lo ha dado. Ha sido simplemente la gracia y la misericordia. Si tenemos una fuente de ingresos, si tenemos una familia, si tenemos un hogar, si tenemos un techo, si tenemos vestuario, alimento y todo cuanto podamos tener, es por la misericordia de Dios. Es Dios el que nos ha dado todo.
es Dios el interesado en que nuestra familia esté bien. Y podemos mirar a través de la palabra de Dios durante muchos pasajes, mirando un recorrido por la Escritura, nos damos cuenta que para Dios las familias son importantes. Los hogares son importantes para Dios y Dios siempre ha querido usar las familias. Por eso instituyó como un plan perfecto la familia. Y noten que la familia fue instituida antes que la iglesia. Es decir, en la prioridad de Dios están los hogares, está la familia. Y por lo tanto estamos completamente seguros que para Dios es un interés primordial la restauración de los hogares. Y máxime, escúchenme por favor, máxime para nosotros que decimos ser cristianos. Máxime para nosotros que sabemos que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha guardado, que nos ha cuidado y como estábamos anotando anteriormente, que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y seguramente que Dios espera como una retribución, como una especie de agradecimiento, de gratitud hacia Él, que nosotros como familia verdaderamente lo podamos glorificar a Él. Que nosotros tengamos las características y las cualidades de una familia que cuando los demás que no conocen de Dios vean nuestros hogares, vean nuestras familias, puedan glorificar a Dios y decir, wow, verdaderamente Dios existe. Porque conocíamos esta familia como era, conocíamos esos hijos, conocíamos esos esposos como estaban antes y ahora mire Dios cómo los ha restaurado. Tristemente tendremos que decir que estamos en un país y podríamos decir en una sociedad que está en un grave deterioro, un franco deterioro, podríamos decir un declive tremendo en lo que tiene que ver con los valores, en lo que tiene que ver con la familia. Lamentablemente esta situación es grave y podemos estar mirando cuando vemos noticias o cuando escuchamos testimonios, cuando estamos viendo lo que está pasando, nos damos cuenta que hay un deterioro, si ustedes han notado eso, que día a día se ha venido deteriorando la familia. El enemigo, lo hemos dicho hace mucho tiempo, el enemigo está lanzando un ataque fuerte contra los hogares, contra las familias, contra los matrimonios, contra los hijos. Porque el enemigo sabe lo que nosotros aprendimos en el colegio, que la base de una sociedad son las familias. Por eso cuando las familias se deteriora una sociedad. Por eso encontramos hoy una sociedad que está deteriorada y la causa o la razón por la cual está deteriorada precisamente es porque las familias han flaqueado, porque las familias están endebles, porque las familias están raquíticas, porque las familias verdaderamente no tienen esa estructura, esa solidez para poderse mantener. Y esa falta de solidez es un problema muy serio hoy en día. Hace muchos años, el Imperio Romano, que era uno de los imperios que gobernaban muchos territorios, se vino abajo, vino en una caída tremenda, hasta el punto que llegó a desaparecer. Y cuando se preguntaron por qué, esto que era un imperio, que era lo más fuertes que había, entonces los historiadores dicen que una de las causas por las cuales el Imperio Romano desapareció fue por causa de la destrucción de las familias. Noten que aún un imperio tan grande, pero cuando las familias es fisurada, cuando las familias se rompen, se desquebrajan, se puede acabar completamente con un imperio. Por eso tenemos una nación como Colombia que tristemente uno de los problemas más serios tiene que ver en el seno de los hogares, en las familias. El problema de la familia no solamente incumbe a un gobierno, porque uno decía, no, eso es una labor del gobierno. No, eso es un problema de toda la sociedad colombiana. Y es una situación que también afecta de una forma directa a la iglesia, porque la iglesia está constituida por familias. Y si hay familias sólidas, vamos a encontrar una iglesia sólida. Pero si hay familias endebles, pues vamos a encontrar una iglesia endeble. Por esa razón, queremos desde este lugar, podríamos decir, sembrar un granito para que las familias, por lo menos de nuestros hermanos, de ustedes que están aquí presentes, cada vez puedan ser mucho más sólidas y que en ese sentido podamos tener una iglesia sólida, una iglesia robusta, una iglesia que camine bajo principios, bajo valores. Porque no hay otro lugar, no hay otro estamento, no hay otro escenario donde se formen familias si no es a través de la iglesia. Porque uno no lo ve en los colegios, no lo ve menos en las universidades, donde se estén preocupados por formar personas con valores, con principios. No, lo llenan de conocimiento, lo llenan de sabiduría, pero son antivalores completamente, donde los han vuelto egoístas, donde les han enseñado a que se superen, a que pasen por encima de todo mundo, pero el concepto de hogar, el concepto de familia, el concepto de amor no se tiene en cuenta.
Los ejemplos y los modelos que nos da el mundo no sirven absolutamente para nada, mis amados. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Cuánto nosotros podemos decir que nuestra familia está estable? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo estoy tranquilo, estoy feliz porque tengo una familia estable, porque es una familia exitosa? Cuando uno se pone a revisar, mis amados, si no es por un lado, es por otro lado, pero siempre hay alguna falencia, siempre hay alguna debilidad. No hemos llegado, creo que al 100% para decir, no, yo sí tengo una familia completamente exitosa, yo tengo una familia estable. Porque habrán muchos de los miembros de nuestra familia que ni siquiera conocen de Cristo Jesús. Algunos que están viviendo en pecado, algunos que están practicando el pecado. Algunos que realmente no están viviendo conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Y claro, es el anhelo de nosotros como cristianos, es el anhelo de nosotros como familia pastoral, que podamos vivir en esa solidez, en ese éxito que Dios demanda para las familias cristianas. Uno ve un ejemplo en la vida del Señor Jesucristo en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, y vamos a mirar a ese Jesús en la cruz con una actitud hermosa, y esto toca el corazón de muchos de nosotros, porque es la actitud de un Jesús que, aunque está pasando un momento difícil, que aunque está pasando una situación adversa, Él no está pensando en Él como tal. Él no está actuando de una forma egoísta, diciendo, Señor, pero mire mi situación, y está alejado de los demás. A mí me impacta esta palabra en Juan 19, 26, cuando dice, mujer, he aquí a tu hijo. Y luego le dice a un discípulo, he aquí a tu madre. Es decir, Jesús, aún en esa misma condición, aún en esa misma posición de indefensión por un momento determinado, podríamos decir, está completamente indefenso, está ahí en una cruz, pero sin embargo, Él tiene el concepto de familia, Él tiene el concepto de hogar. Y le está diciendo, madre, mire, ahí está quien te va a cuidar. Por favor, cuide, le dice al discípulo, por favor, cuide a mi mamá. Para Jesús, las familias son importantes. Para el reino de Dios las familias son importantes. Para los propósitos de Dios las familias son importantes. Y eso lo sabe el enemigo, y por eso, repito, ataca fuertemente, porque ese es uno de los, digamos, sus arsenales. Todas sus armas están direccionadas, están apuntando básicamente a destruir los hogares, a destruir las familias. Y obviamente las familias cristianas. Ahora, eso no es para atemorizarnos, no es para asustarnos, no es para amedrentarnos, no. Es para que estemos alerta, para que estemos como esos atalayas, como esos centinelas, que estamos pendientes de nuestro hogar, de nuestra familia. El apóstol Pablo escribe en el libro de los Efesios, capítulo 5, del verso 22 al verso 25, habla sobre lo que tiene que ver con las familias, habla sobre lo que tiene que ver con la relación conyugal, y le habla a los esposos, le habla cómo deben tratarse, le habla a los hijos cómo deben direccionar su respeto y la honra que tienen que darle a los padres. Pero en el versículo 32 de Efesios 5 hay una palabra que es bien interesante, porque habla de un misterio. Dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Efesios 5, 32 dice, este es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Y es bien lindo ver esto, porque para Cristo, la iglesia y Él son uno. Es decir, tiene que haber una simetría, tiene que haber una coordinación perfecta de nosotros que decimos que somos cristianos con nuestra vida. Tenemos que demostrar verdaderamente que el recibir la palabra de Dios, que el recibir las instrucciones de Dios, efectivamente está afectando nuestra vida para bien. Está generando cambios en nuestra vida, en nosotros como esposos, en las esposas, en los hijos. Que verdaderamente nosotros, cuando nos acercamos a Dios, estamos recibiendo el consejo para que seamos uno con Cristo. El mismo apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primer carta, capítulo 5, versículo 8. Y esta es una pregunta que tendremos que hacer nosotros hoy, para que tú te la hagas ahí desde el interior de tu casa, ahí donde tú estás. Posiblemente estás solito en este momento escuchando este mensaje. Pregúntate, por favor, ¿será que tu familia refleja su vida a Cristo? Es decir, cuando la gente te ve a ti, cuando la gente ve nuestra familia, ¿verdaderamente estaremos reflejando a Cristo? Y ahí tendremos algunos interrogantes para hacernos. Ahí tendremos algunas inquietudes. Ahí para algunos nos faltará muchas cosas y decimos, no, realmente mi vida no está reflejando a Cristo.
Realmente mi familia no está reflejando a Cristo. Verdaderamente mi matrimonio no está reflejando a Cristo. Verdaderamente mi relación con mis hijos no están reflejando a Cristo. Algunos tendrán que decir, mi relación con mis padres no están reflejando a Cristo. El apóstol Pablo escribió, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Noten, ha negado la fe, ha negado el evangelio de Cristo. El que no provee, y a veces nosotros nos limitamos solamente a que proveer es dar los recursos necesarios, dar para el alimento, dar para los servicios, dar para el arriendo, pagar la cuota y lo demás, y decimos que somos buenos proveedores. Algunos dicen, no, yo soy buen proveedor porque yo tengo una cuota con mi hijo, con mi hija, y yo cumplo con las cuotas, entonces soy un buen proveedor. Pero quiero decirles que ese proveer va muchísimo más que cosas materiales, va mucho más que dinero como tal. Tiene que ver con proveer todo lo que nuestros hijos necesitan, lo que nuestra esposa necesita, en lo que tiene que ver con la parte sentimental, en lo que tiene que ver con la parte afectiva, en lo que tiene que ver con la parte cariñosa, en lo que tiene que ver con el consejo y lo demás que nosotros como padres tenemos que darle a nuestros hijos. No podemos limitarnos solamente a decir que soy un buen proveedor porque le estoy dando el dinero, los recursos económicos que ellos necesitan. Eso es importante, hay que hacerlo, sí. Pero quiero que por favor nos quede muy claro en esta mañana que va muchísimo más, esa palabra proveer va muchísimo más allá. Y cuando nosotros no estamos proveyendo todo lo que nuestras familias necesitan, entonces la Biblia dice que estamos negando la fe y que somos peor que un incrédulo. Y ahí hay un reto para nosotros entonces. Porque tenemos que entrar a intensificar más el cuidado y que vamos a estar estudiando ahorita, por lo menos, si Dios nos lo permite en esta mañana, miraremos 6 cualidades donde estoy seguro que necesitamos trabajar, necesitamos mejorar, necesitamos verdaderamente ahondar en esos principios para que podamos ser una familia de testimonio y que podamos tener esas cualidades de una familia que glorifica a Dios. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 16. Dice que algunas personas profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Personas que dicen que son, para el ejemplo de nosotros, para el caso nuestro, que decimos que somos cristianos, que decimos que somos seguidores de Cristo, que decimos que hacemos parte de una iglesia, que decimos que nosotros ya no seguimos una religión como tal, sino que somos cristianos, es decir, profesamos conocer a Cristo, pero nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestras actitudes niegan a Cristo. Y ahí entonces hay un llamado de atención fuerte para nosotros, porque tenemos que ser muy congruentes en lo que nosotros decimos, en el tiempo que invertimos para escuchar la palabra, para leer la Biblia, para escuchar los mensajes y lo demás, pero eso se tiene que reflejar con nuestra forma de ser y la gente de afuera lo tiene que notar. Porque lo contrario dice, profesan conocer a Dios, pero sus acciones, sus actos, su comportamiento, dice, lo niegan. ¿Sí? Entonces, por favor, revisemos también. Hoy es un día como para que reflexionemos cómo estamos caminando verdaderamente, porque terminamos solamente llenándonos de mucha literatura, llenándonos de mucho conocimiento, escuchando muchos mensajes, escuchando muchas predicaciones y lo demás, pero si nuestro carácter es lo mismo, si nuestro comportamiento es lo mismo, pues, mis amados, la Biblia dice que con las acciones lo estamos negando. Y una pregunta importante que podríamos hacer es, ¿será que nuestra familia, será que nosotros mismos estamos negando su fe? ¿Estamos negando con nuestra vida, nuestra familia está negando verdaderamente que conoce a Cristo? ¿O nuestra familia es un reflejo de Cristo? Por favor, hazte esa pregunta en esta mañana. Con tu vida, nosotros, nuestra familia, ¿verdaderamente estamos reflejando a Cristo o estamos negando eso? Estamos negando la fe, estamos negando aquel que decimos, aquel que predicamos, de aquel que hablamos tan bonito, aquel que damos tantos consejos, pero realmente nuestra vida todavía necesita cambiar. Si nosotros verdaderamente, si tú al evaluarte hoy y puedes decir, sí, yo sé que mi familia sí está reflejando a Cristo, yo quiero felicitarte y yo quiero que sigas adelante, que no desmayes, que sigas reflejando a Cristo. Porque eso le da la gloria a Él. En la medida que más reflejamos a Cristo, más le estamos dando la gloria a Él. Pero vamos a mirar las 6 cualidades, pueden ser muchas, solamente por cuestiones de tiempo. Vamos a mirar 6 cualidades para que nos miremos frente a ese espejo que es la palabra de Dios,
para que al reflejarnos ante ese espejo, nosotros digamos, oh, sí, estoy bien, bendito Dios que voy por buen camino. O al contrario, podamos ser exhortados, podamos ser de cierta manera reconvenidos si estamos fallando, para que hagamos los ajustes necesarios. La primera cualidad que yo encuentro es un compromiso con la vida familiar. ¿Hasta qué punto nosotros verdaderamente y seriamente y completamente estamos comprometidos con nuestra familia? El apóstol Pablo, a la carta que le dirige a los Corintios, en su primera carta, capítulo 13, versículos 4 en adelante, nos muestra algo que es bien interesante. Recuerde que este es el pasaje que habla de la preeminencia del amor. Una de las características, una de las formas, una de las cualidades que estamos mirando en esta mañana, que reflejan, que glorifican a Dios, es cuando nosotros tenemos un compromiso como familia. Y dice el apóstol Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estas son una de las cualidades más apremiantes hoy en día, en las cuales más se carece. Estamos hablando de una sociedad que está deteriorada y básicamente es porque falta compromiso con las familias. Hoy es muy fácil que se acabe un hogar, que se acabe una relación. Es muy fácil. Hoy es muy complejo encontrar una familia que no tenga discusiones, que no tenga problemas. Aunque seamos cristianos, quiero decirle eso. Pero pregúntate en los últimos 10 o 15 o 20 años, ¿cuántos problemas has tenido a nivel de tu familia? Con tu esposo, con tus hijos. ¿Cuántas dificultades han pasado? Mira los últimos 5 años, ¿cuántos problemas has tenido? Para no ir tan lejos, miremos el último año. En este último año sí hemos tenido problemas, sí hemos tenido dificultades. En este último mes sí hemos tenido problemas, sí hemos tenido dificultades, sí hemos tenido diferencias, sí hemos tenido acaloramientos. Hace una semana para acá. Y vamos a encontrar que hay muchos problemas. Y eso es parte como del diario vivir, que hoy en día tal vez muchos ya se han acostumbrado a andar en discusiones y en peleas, y cuando se les pregunta ¿y cómo están? Pues bien, ahí con los problemitas de siempre, pero bien, porque ya los problemas se convierten en parte de la rutina, en parte del estilo de vida de una sociedad, porque eso lo vemos. Entonces nos comparamos, sí, tenemos problemas, pero no como fulano de tal, no como otros hogares. Y entonces nos complacemos diciendo que estamos mejor que otros. Pero ¿por qué no entramos a revisar a dónde están los problemas? Porque yo no creo que Dios haya establecido la familia, el hogar, para que vivamos, perdonen la palabra, como perros y gatos todo el día. Yo creo que no, que Dios desea que haya hogares en armonía, hogares amorosos, que podamos cumplir con esto que está hablando aquí la Escritura. Es que si nosotros comenzásemos a analizar cada uno de estos pasajes, cada uno de estos versículos, en lo que tiene que ver con el amor, que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, si nosotros aplicásemos todo eso a nuestro hogar, a nuestra familia, seguramente que iba a cambiar. Seguramente que veremos resultados, veremos familias transformadas, veremos relaciones restauradas. Tan solo ese pasaje, si pudiésemos nosotros comenzar a vivirlo, porque no solamente memorizarlo, no solamente colocarlo ahí en un papel y colocarlo en la pared y estarlo leyendo todos los días, eso puede ser muy interesante como ejercicio de memorización, pero la idea, el propósito sería tomar ese pasaje de la Biblia y comenzar a vivirlo, comenzar nosotros a decir, bueno, en este punto ¿cómo estoy? ¿Será que me falta más benignidad? ¿Será que me falta más comprensión? ¿Será que me estoy irritando muy fácil todavía? ¿Será que todavía estoy guardando rencor? ¿Será que todavía soy un egoísta y estoy pensando solamente en mí? Y seguramente que ahí vamos a encontrar muchísimas cosas. Cosas para trabajar, cosas para tener que mejorar. Hoy hay un problema muy serio y es que muchas parejas a los pocos años de casados se divorcian. Nos llevan 2, 3 años de casados y ya se escucha la palabra divorcio. Ya no se soportan más. Ya esto se acabó. Es que yo nunca te quise. Es que me casé por obligación, pero yo la verdad nunca te quise. O puede ser que sí te quise, pero ahora conseguí otra persona y entonces ya tú no me interesas y te dejo y yo respondo por los niños si es que los hay y si es que responden y ya se acabó esta relación.
todas las familias, desde que comienzan hasta que se encuentren con el Señor, seguramente que van a tener problemas, van a tener dificultades. Aquí el punto es cómo asumimos ese compromiso cuando hay problemas. Porque seguramente, y si tú revisas por un momento lo que ha sido la relación en tu familia, han habido posiblemente enfermedades. Y eso es un problema en un momento determinado. Han habido problemas económicos, han habido problemas interpersonales, porque pues estamos viviendo como personas y lidiar con personas no es fácil. Y podríamos contar muchísimas cosas de lo que ha venido pasando en los hogares. Pero aquí el punto es, sí, eso es una realidad, no podemos negar, pero atenuamos un poquitico, menguamos un poquitico, digamos, el impacto de destruir hogares cuando nosotros estamos caminando conforme a la palabra de Dios. La diferencia, escúchenme por favor, la diferencia entre una familia que fracasa y una familia que tiene éxito es el compromiso. Porque el compromiso hace que se pueda resistir los problemas. Entonces, donde tenemos que entrar a trabajar es revisar hasta qué punto nosotros estamos comprometidos con nuestra familia. Porque el compromiso significa responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? Responsabilidad de decir, sí, hay problemas, hay dificultades, sí, tal vez no nos entendemos en este punto, pero bueno, vamos a tratar de solucionar eso y vamos a salir adelante como familia. Vamos a estar en las buenas y en las malas, porque es que no podemos solamente estar con nuestra pareja, con nuestro esposo, nuestra esposa, de acuerdo a tu caso, solamente cuando estén en las buenas. Y cuando vienen problemas difíciles, cuando el ingreso bajó, o cuando lo despidieron de su trabajo, o cuando vino una enfermedad, entonces ya si te conocí, ya no me acuerdo y chao. Y acabar con la relación. No, hay un compromiso. Y el compromiso para los que somos casados, por eso mucha gente le teme al matrimonio, porque el matrimonio genera un compromiso, y es un compromiso para toda la vida. Y es un compromiso, es un pacto que se hace delante de Dios, donde estaremos con nuestra esposa en las buenas y en las malas. Cuando tengamos salud y cuando tengamos enfermedad, cuando tengamos crisis económica y cuando tengamos abundancia, en todo momento, eso genera un compromiso. Y eso es lo que le falta hoy a una sociedad. Ustedes verán los jóvenes que le temen al matrimonio porque eso demanda un compromiso. Y algunos como que les interesa muy poco el compromiso y no les interesa 2, 3 años y acabaron con su matrimonio. No, mis amados, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Así que si hay problemas, hay dificultades en tu familia en este momento, hoy que estás escuchando este mensaje, la invitación es: asumamos con responsabilidad, asumamos el compromiso que tenemos, no vamos a fracasar, no vamos a declinar, no vamos a abandonar nada, sino que al contrario vamos a tomar fuerzas, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, vamos a hacer los cambios personales, lo que cada uno tenemos que hacer en aras de que el matrimonio, de que la relación, de que el hogar mejore. Cuando hay compromisos, entonces ya se fijan metas y eso es importante. Y son las metas que tenemos que establecer a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel de hogar. No son metas individuales, porque cuando nosotros tenemos éxito, nuestra familia tiene que estar también llena de ese éxito. Pero nosotros podríamos decir, y tal vez quizás le pase a alguno o le esté pasando en este momento, donde tú dices, bueno, yo estoy bien, yo me reviso delante de Dios y estoy bien en las diferentes áreas de mi vida, pero mis hijos no. Y es así o no, ustedes no me dejarán mentir en esta mañana cuando decimos que si uno de nuestros hijos está mal, si está viviendo en pecado, si no está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿es así o no que nos afecta a nosotros también? ¿Es así o no cuando nuestros hijos están bien, están caminando tomados de la mano de Dios, están buscando a Dios, están enamorados de Dios, le están sirviendo a Dios? Eso para nosotros también nos trae una felicidad. El éxito de ellos nos afecta a nosotros, así como los fracasos de ellos nos afectan a nosotros. ¿Por qué? Porque el compromiso tiene que ser a nivel de familia. El compromiso tiene que ir mucho más allá. Que todos los miembros de mi familia tengan éxito es mucho más valioso que mi éxito personal. Allá tenemos que apuntar. Por ejemplo, si el hombre llega cansado o la señora llega cansada de su trabajo todo el día y dice, no me molesten porque es que estoy trabajando duro porque vamos a conseguir lo que yo he querido, entonces por favor déjenme tranquilo. No podemos decir eso, porque es que el éxito no solamente es que me vaya bien y que yo tenga un sueldo, que tenga un ingreso o que pueda comprar tal cosa, es que el éxito tiene que incluirlos a todos, porque ¿de qué nos sirve tener una hermosa casa? ¿De qué nos sirve tener los lujos y lo demás si es que de pronto se tienen, pero si nuestros hijos están andando mal, si están en pecado,
si están en vicios o si están viviendo de una manera incorrecta delante de Dios. ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve decir tengo esta empresa, tengo esta fábrica, tengo esto, pero mi familia está deteriorada? No sirve para nada, mis amados. Así que tenemos que apuntarle a ese compromiso. Lo segundo que yo quiero que tengamos en cuenta hoy es un aprecio entre los unos y los otros. Tenemos que volver a rescatar eso. Si tal vez en tu hogar como que cada uno se volvió una isla independiente y cada uno hace lo que quiere a su manera, hay que entrar a trabajar. La Biblia nos da un consejo, y eso es lo lindo de la palabra de la Escritura, porque siempre nos da un consejo absolutamente para todo. Dice la Escritura, el apóstol Pedro hablando, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, escúcheme, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo que ahora que hemos sido limpiados, que ahora que nos hemos arrepentido, que hemos entregado todo nuestro pecado al Señor Jesucristo y que Él con su sangre preciosa nos ha lavado, nos ha purificado, es decir, que estamos limpios de todo pecado, que toda esa carga de pecado que nosotros traíamos, ahora al estar en Cristo Jesús ha sido quitada. Entonces tenemos que reflejar todo eso en amor hacia los demás. Porque si Cristo nos amó tanto que nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellas personas? Y sobre todo cuando estamos hablando de nuestra familia. Por eso el Señor termina diciendo aquí en este pasaje, ámense profundamente de todo corazón. Ahí tenemos que trabajarle, mis amados. Que nuestra relación como pareja, que nuestra relación con nuestros hijos no se convierta en una rutina, sino que verdaderamente nos podamos amar profundamente. Y cuando nos amamos profundamente, entonces tenemos un amor como el de Cristo, un amor sacrificial, que estamos pensando en el bienestar de ellos y no solamente en nosotros, en que nosotros estemos bien, en que nos vaya bien a nosotros, en que tengamos éxito, aunque tengamos que pasar sobre las cenizas de nuestra familia. Triste para aquellos que levantan empresas, que levantan negocios sobre las cenizas de su hogar. Muchos hombres sobre la ceniza de su esposa, sobre la ceniza de sus hijos. Y pueden sacar pecho y decir, yo he ganado, yo he hecho, pero si miramos en retrospectiva, si miramos por el espejo retrovisor, vamos a mirar su familia, cómo ha quedado lastimada, cómo ha quedado lacerada. Entonces eso no es un verdadero éxito. El éxito es cuando nosotros podemos estar felices, cuando todos vamos en armonía, cuando todos vamos en el mismo sentir. Cuando podemos tomar decisiones como familia, siempre pensando en el bienestar de todos y no pensando en el bienestar de una sola persona. Y esto es lo que está hablando acá, un amor profundo, un aprecio. Y ese aprecio no solamente de decirlo, escúcheme, sino que es de demostrar. Este es un tiempo ya para no andar con fingimientos, como dice aquí la Escritura, sino que si nosotros decimos que somos cristianos, seamos genuinos, seamos sinceros, seamos de una sola pieza. No solamente que lo digamos, sino que lo hagamos. No solamente tenemos que decirle a nuestra esposa, para el caso de nosotros como casados, que la amamos, sino que tenemos que demostrarle eso. No solamente la esposa tiene que decirle al esposo que lo ama si es que le dice, sino que tiene que demostrarlo con su actitud, con sus hechos, con su respeto. Esa es la manera, mis amados, porque es que es muy bonito aparentar, pero realmente, así como dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. A nuestros hijos no solamente tenemos que decirle que lo amamos, sí, te amo hijo, te amo hija, pero no nos importa lo que ellos estén haciendo, no nos interesa lo que ellos hagan, con quién andan. No, mis amados, tiene que ir mucho más allá. Por eso está hablando de un afecto que sea profundo, que sea realmente un amor sincero para con nuestra familia. Hace mucha falta, mis amados, eso hoy en día. Hoy está haciendo mucho daño la falta de ese afecto fraternal, de esa caricia, de ese abrazo, de ese apego verdaderamente a nuestros hijos, a nuestra familia. Hace mucha falta.
Hoy en día una de las cosas que más están afectando es la falta de valoración de los unos a los otros. No se valora, no se respeta el uno al otro. Y eso ha generado un problema muy serio, porque hoy se ven maltratos en las familias, porque no se ve comprensión, sino lo único que se ve en los hogares son gritos. Y se ha perdido esa parte, esa armonía, esos momentos de encuentro en la mesa para poder compartir. Ahora se convierten en batallas campales. Ahora se convierte en que cada uno por su lado y entonces ya ni siquiera se almuerza juntos, sino en diferentes horarios. Porque ¿para qué nos encontramos en la mesa si es para discutir? Es para pelear, dicen muchos. Es para gritarnos. Entonces, en lugar de que esos momentos se vuelvan agradables, nos alimenten, nos nutran, no solamente físicamente, sino en la relación como familia, de poder compartir un bonito espacio, un bonito momento, entonces no, hoy ya no se encuentra eso. Y cuando están en la mesa, entonces cada uno está con su celular, con su tecnología, y ni siquiera hay un diálogo, ni siquiera hay una conversación. Tenemos que entender, mis amados, en este punto, que nuestra familia es muy valiosa. Que tu esposa, hombre casado, es muy valiosa. Mujer casada, que tu esposo es muy valioso. Los que tenemos hijos, que nuestros hijos son muy valiosos. Somos tan valiosos, mis amados, que el mismo Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y tú debes entender, quizás nadie te valore, quizás nadie te ha estimado, quizás alguien te ha despreciado, te ha abandonado, te ha rechazado, te ha repudiado. Pero yo quiero decirte en este momento, mujer, tú que estás ahí escuchándome, tú tienes mucho valor, tú vales mucho. Fue tanto tu valor que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su propia vida. ¿Cuánto vales? Vale la vida de Cristo. Tus hijos tienen mucho valor. Tu esposa, tu esposo tienen mucho valor. Y cuando nosotros maltratamos a nuestro esposo, a esposa o esposo, o a nuestros hijos, pues estamos de cierta manera maltratando a la persona que es a imagen y semejanza de Dios. A veces se nos zafan palabras, comportamientos, actitudes. Ahora, si mi esposa y mis hijos realmente valen, entonces yo tengo que apreciarlos. Si tú verdaderamente a esta altura puedes considerar, es decir, mis hijos valen mucho, mi esposo vale mucho, mi esposa vale mucho, entonces tenemos que apreciarlos verdaderamente. Y la palabra apreciar es colocarle el precio. La palabra apreciar es darle el valor que corresponde. Quiero decirles que para Dios todos somos importantes. Quizás para alguien tú no eres importante. Tú eres un número más, una pieza más. Eres como una decoración más de la casa. Quizás para esa persona sí, pero para Dios vales mucho. Quizás aquel hombre dijo, no me interesa y te abandono y busco otra. Quizás para ese hombre no te dio el valor, no te dio el aprecio. Pero para Dios tú vales mucho. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestra esposa vale mucho. Tu esposo vale mucho. Nuestros hijos, quiero decirle que nuestros hijos son un tesoro. Nuestros nietos son un tesoro. Porque nuestra familia es la herencia. Nuestra familia es un regalo, escúcheme, un regalo que Dios nos ha dado. Y por lo tanto tenemos que apreciarlos. Parece que con frecuencia ahora como que se nos olvida lo que ellos valen. Tristemente estamos en una sociedad donde no valoran a los hijos, donde desprecian a los hijos, donde los hijos no valoran a los padres, donde los hijos desprecian a los padres, donde el esposo no está valorando a la esposa, donde la esposa no está valorando al esposo, y por eso hoy, como no tiene valor, entonces que se vaya, no pasa nada. Y no tiene que ser así, y menos cuando decimos que conocemos a Dios. Hay un tercer punto que tiene que ver con la comunicación. Y dijo el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. Escúcheme, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, dice la Escritura, a la que
Asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Noten cómo es como el prototipo de la familia ideal, de la familia que glorifica a Dios. Versículo 17 termina diciendo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hace algunos años las familias estaban juntas. Estamos hablando en este punto en lo que tiene que ver con la comunicación. Hace muchos años, cuando no existía toda la tecnología y todos los avances científicos y lo demás, ustedes recordarán que las familias andaban juntas. Las familias se divertían juntas. La sociedad sacaba tiempo para compartir. Sacaban tiempo para comunicarse. Ustedes recordarán cuando existían los tiempos de los apagones de luz, cuando nos reuníamos y entonces vamos aquí a jugar un parqués, una lotería, a compartir juntos, vamos a estar aquí, y era un momento bonito. Pero parece que en la medida que la sociedad, la humanidad va avanzando, entonces es irónico porque ahora existen más medios de comunicación, pero esos medios de comunicación nos acercan a las personas que están lejos, pero nos alejan de las personas que están cercanas. Y es algo irónico. Es triste ver que uno de los flagelos más grandes que tenemos hoy como sociedad, precisamente la falta de comunicación, donde no se sabe cuáles son los amigos de nuestros hijos, donde no se sabe lo uno y lo otro. Antes nos comunicábamos, antes nos decíamos, antes dialogábamos, antes compartíamos todo. Ahora cada uno se ha vuelto independiente, cada uno hace lo que quiera. Ya no hay tiempo para escuchar, ya no hay tiempo para estar pendiente de los demás, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para hablar, estamos tan ocupados, estamos en otras cosas que ya no tenemos tiempo para hablar. Hay una diferencia muy grande en cómo nos comunicamos o cómo se comunicaban antes de cómo nos estamos comunicando ahora. Hay una gran diferencia de cómo se comunican las mujeres y de cómo se comunican los hombres. El apóstol Pedro dice en el capítulo 3, versículo 7 de su primer carta, dice: vosotros maridos, escúchenme, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Noten que el apóstol Pedro está recomendando al esposo a que trate a la esposa sabiamente, a que aprenda a conocerla sabiamente. Y esta palabra conocimiento es que la conozca. Y es que hay personas, hay familias que no se conocen. La esposa no conoce al esposo, el esposo no conoce a la esposa, los padres no conocen a los hijos no conocen a los padres. Y esto es un problema muy serio, porque aunque vivimos bajo el mismo techo, muchos no se conocen. Hay padres que son padres como fantasmas, saben que están ahí pero no los ven nunca, siempre están ocupados, no tienen tiempo, no pasan tiempo juntos, y la manera para nosotros podernos conocer precisamente es eso, que pasemos tiempo juntos. Y esa es una tremenda necesidad hoy en día, porque las ocupaciones y una cantidad de cosas ha esquebrajado esa parte. Todos los miembros de la familia tienen necesidades, y ustedes lo saben, que hay una necesidad por un lado, por otro lado, y nosotros tenemos que aprender a convivir con eso, conocer las necesidades de nuestros hijos, de nuestra esposa. Hay necesidades en diferentes áreas, necesidades afectivas, necesidades emocionales, y podríamos hacer una larga lista de las necesidades que hay. Y nosotros tenemos que aprender a suplir las necesidades de nuestra familia. Le estoy hablando a los esposos. Hay muchas necesidades. Nuestros hijos necesitan ese afecto. Nuestros hijos necesitan compartir con nosotros, jugar con nosotros. Necesitan conversar con nosotros. Necesitan estar con nosotros. Sentir el respaldo de sus padres. Tenemos que suplir eso, mis amados. Si nosotros cultivamos el tiempo juntos, si aprendemos y compartimos con nuestros hijos, esto los va a afectar a nuestros hijos de una forma positiva.
Ellos van a aprender a tener una relación y mañana pasado, cuando se casen, ellos van a poder enseñar aún a sus propios hijos porque lo vieron en su casa, porque sus papás les enseñaron a compartir, a estar con ellos, a estar pendientes de sus necesidades. Y eso, como lo han copiado, lo han modelado, también lo van a seguir llevando. Pero si nuestros hijos no ven eso en nosotros, ¿qué podemos esperar que nuestros hijos siembren en los hijos de ellos? Va a ser muy complicado. Por eso, para podernos conocer, necesitamos también estar juntos, no solamente conocer sus necesidades, sino también como familia poder resolver los problemas. La Biblia dice en Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2, Lucas 17, 1 y 2 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien bien mejor le fuera que se atare al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. La familia, mis amados, tristemente, pues todas tenemos problemas de una manera u otra. Y no nos olvidemos que los problemas siempre van a existir. Y van a venir conflictos, alguna dificultad en algún momento que ni siquiera lo esperamos. Pero tenemos que actuar de una forma madura. Que nosotros podamos decir: yo no quiero ser el causante del problema, sino que yo quiero ser la solución. Imaginemos que cada uno nos pusiéramos a pensar en eso. No ser parte del problema, sino parte de la solución, pues arreglaríamos muchos conflictos. Nuestra familia va cambiando. ¿Por qué? Porque es que una cosa es cuando nosotros nos casamos, que estábamos solamente con mi esposa y seguramente habían problemas, pero eran los problemas de ese tipo. Luego vienen los hijos y entonces ya viene otro tipo de problema porque vienen los hijos. Y en la medida que los hijos van creciendo, pues los problemas también se van agudizando. Lo mismo que sucede en el trabajo. Entonces no podemos decir que podemos seguir igual de lo que éramos antes, porque tenemos que ir evolucionando conforme va evolucionando nuestra familia. Tenemos que ir madurando, tenemos que ir asimilando la situación. Inclusive la misma sociedad, inclusive todo lo que está en nuestro entorno va cambiando. Y nosotros tenemos que estar ahí alerta, pendientes, al tanto de todo eso. Tenemos que ser proactivos, tenemos que estar vigilantes de todo esto. Hay que revisar muy bien, mis amados, porque nosotros no podemos dejar que el enemigo tome ventaja y nosotros simplemente nos quedamos quietos. Un cuarto principio es lo que dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 24, verso 14, y es cultivar la vida espiritual. ¿Qué es esto de cultivar la vida espiritual? Dice la Biblia: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y escuche cómo termina diciendo, dice: y servid a Jehová. Aquí lo que nos está mostrando la palabra es un principio bien importante, que es el principio de cultivar la vida espiritual. En ese momento histórico, la gente tenía que decidir a quién obedecer. Si obedecían al Dios de los cielos, que Él les había comprobado fidelidad. Recuerde que hemos comenzado leyendo donde yo dije: esto que ustedes tienen, yo se los he dado. Donde ustedes están comiendo, yo les he dado eso. Esta tierra donde ustedes están, yo les he dado eso. Ahora tenía que llegar el momento donde ellos tenían que decir si obedecían a ese Dios que había sido muy fiel y que se lo había demostrado, o si obedecían a esos dioses locales que habían ahí, esos ídolos que habían hecho los hombres. Bueno, lo mismo sucede hoy en día. Nosotros tenemos que decidir o a quién le servimos verdaderamente. Si al Dios de los cielos que ha estado con nosotros y nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha cuidado, o si servimos al mundo y todos sus dioses y todas sus imágenes y todos los lujos y toda la parte de vanidad que el mundo ofrece. Y tiene que llegar un momento donde nosotros nos decidimos como familia, como seres humanos, y decimos: bueno, ¿a quién voy a servirle? ¿Para quién voy a vivir? ¿Voy a vivir para Dios? ¿Voy a hacer testimonio para Dios? ¿Voy a glorificar a Dios? ¿O voy a servirle al mundo? Esta es la confrontación que estaba haciendo en ese momento Josué al pueblo. Pero llegó el momento en que tuvieron que decidir. Como tiene que llegar el momento nosotros de decir, perdónme la palabra, o somos o no somos cristianos. O verdaderamente vivimos un cristianismo que refleje a Dios en nuestra vida, a Jesucristo, o simplemente estamos siendo una fachada. Y tenemos que ser confrontados. Preguntémonos en esta mañana, por favor, ¿será Dios el que verdaderamente ocupe ese lugar en nuestras vidas? ¿Será que vale la pena nosotros servirle a Dios? ¿Será que vale la pena dar nuestra vida y todo lo que somos para Dios? ¿Será que nosotros
hemos conocido a Dios y a esta altura de nuestra vida podemos decir, sí, yo definitivamente me inclino, yo ya me voy con Dios y no importa que los demás se pongan en contra, no importa si los demás no quieren seguirle, yo quiero seguirle. ¿Será que nosotros podemos decir, yo quiero que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente controle mi vida? Yo quiero que el Espíritu Santo me afirme y que cada día yo pueda tener más confianza y que pueda vivir como un hombre de Dios, como una mujer de Dios y que mi familia pueda ser una familia de Dios. ¿Será que tú puedes decir eso? Porque nosotros decimos que Dios es soberano y eso lo hemos dicho muchas veces y lo hemos conocido como el Dios soberano y le cantamos y danzamos y decimos de muchas maneras que nosotros conocemos que Dios es soberano. Ok, si eso lo conocemos, si eso lo sabemos, pues vivamos como tal. Entendamos que la esposa que tenemos es porque Dios en su soberanía nos dio a esa esposa. Entendamos que los hijos que tenemos es porque Dios en su soberanía nos dio esos hijos. Entonces entendamos que que nuestra familia, que nuestro hogar ha sido dado y que lo que tenemos es por la soberanía de Dios. Y si nosotros conocemos a Dios, entonces tenemos que decirle, Señor, nosotros sabemos que tu soberanía es perfecta. Y si me diste esta esposa, si me diste este esposo, tú le puedes decir, Señor, entonces yo creo que tú me lo has dado y que hay un propósito. Y tenemos confianza, Señor, que aunque pasen problemas, aunque pasen dificultades, aunque estemos pasando por momentos difíciles, tú eres perfecto, Señor. Y sabemos que eso que ha pasado, ese carácter de mi esposa, ese carácter mío, Señor, está puliendo a muchas personas en nuestro hogar y que nos va a ayudar para bien. Esta dificultad, este problema que tengo con mi hijo, con mi hija, me está ayudando, Señor. Padre, gracias porque en todo esto estoy demostrando, o tú me estás demostrando, que hay muchas áreas de mi vida que tienen que ser cambiadas. Que tú no te equivocaste, Señor. Y debemos entender, mis amados, que tenemos que tener confianza en Dios. Confianza en Dios, que Él es soberano, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es nuestro sanador y tú lo has visto, que Él es nuestro sustentador y seguramente tú lo has experimentado, que Él es nuestro restaurador. Es el Dios que hace milagros, es el Dios que puede cambiar a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, porque tú y yo decimos que Dios hace milagros. Y si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos pueden levantar la mano y creer que Dios hace milagros? Seguramente que muchos vamos a poder levantar la mano porque hemos visto muchos milagros de Dios. Entonces, ¿por qué dudamos que Dios puede hacer un milagro en la restauración de nuestro hogar, en la restauración de ese hijo o ese esposo o de esa esposa? Yo tengo la certeza, mis amados, que el Dios Todopoderoso tiene, valga la redundancia, el poder para transformar vidas, para transformar familias, con tal que se cumpla el propósito que Él ha establecido. Tú estás con un propósito en esta tierra, tu familia está con un propósito en esta tierra. Confiemos en Dios, mis amados. Coloquemos toda la esperanza en Él. Y que si hoy estás pasando por una dificultad, hoy tal vez tengas algún hijo que está pasando por un momento difícil, por favor, confía en ese Dios todopoderoso, en ese Dios soberano que puede hacer cosas grandes. Y le dice 4 cosas en este pasaje. Entonces, si tú conoces a Dios, teme a Dios. Es decir, respeta a Dios. Sírvele a Dios. Sírvele con todo tu corazón. Camina en integridad. Si tú dices que conoces a Dios, entonces andemos en integridad. Y comencemos a tener una familia cristiana de verdad. Una familia cristiana bíblica. Que caminemos bajo los principios de Dios. El otro punto que quiero que toquemos rápidamente es el tomar decisiones. Una de las cualidades de una familia que glorifica a Dios es en la toma de decisiones. Y dice el libro de Josué capítulo 24, verso 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y noten que hay una confrontación. Le está diciendo Josué, bueno, ustedes determínense, ustedes defínanse. O ustedes le van a servir al Dios de los cielos, que ha demostrado esa benevolencia hacia ustedes, esa misericordia. O definitivamente ustedes van a seguir a los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa voy a servir al Señor. Es decir, ustedes verán. Y eso es un tema para hoy nosotros. Nosotros veremos, tú verás si le quieres servir a Dios. Si verdaderamente tú estás apegado a Dios y te la juegas toda con Dios, o quieres todavía simpatizar con las cosas del mundo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto tiene que ser un asunto de mucha seriedad. Y debemos demostrar esa definición, esa posición nuestra como cristianos.
Y vamos a decir, no nos vamos a contaminar y vamos a definirnos verdaderamente como hijos de Dios. Tenemos un compromiso de servirle a Dios y vamos a dar lo mejor. Si estamos fallando, si nos hemos equivocado, bueno, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a enderezar nuestra senda y vamos a decirle, Señor, cuenta con nosotros. Allá ellos, allá las otras familias, allá tus familias, si te has predicado de Dios y no quieren convertirse al Señor. Si tú les has dicho, les has sembrado la palabra y no quieren obedecer, allá ellos. Pero tú defínete, nosotros definámonos, vamos a servirle al Señor y vamos a ir hasta el final. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos van a decir, Señor, sí, cuenta con nosotros? Bueno, este pueblo termina diciendo aquí, que es lo último que quiero que toquemos hoy, es que no solamente es hablar, sino practicar, es decir, poner en práctica nuestra fe. Es el último punto que quiero que toquemos hoy. Dice Josué capítulo 24, verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Al escuchar esas palabras uno podría decir, wow, qué gente tan definida, qué gente que entendió las cosas. Porque aquí lo que estamos viendo es que toda la nación proclamó de una forma valiente, Señor, nunca te vamos a abandonar, aquí queremos estar. Pero más adelante vamos a encontrar que ellos no cumplieron su promesa. Muy pronto Dios dejó de ser el número uno en ellos. Y Dios los estaría acusando de haber violado el pacto con Él. Porque es que hablar es fácil, mis amados. Porque es que estar en esta reunión puede ser fácil. Porque es que tomar nota puede ser fácil. Porque es que después de una reunión de estas uno puede reflexionar y decir, wow, sí, tengo que hacer cambios. Pero como les dije anteriormente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es fácil decir que somos seguidores de Dios. Es fácil decir, sí, Señor, cuenta conmigo. Pero es mucho más importante verdaderamente cumplir eso que le prometemos a Dios en nuestras vidas. Es mucho más loable, es mucho más reconocible. Así que vamos a revisar eso, mis amados. Que nosotros verdaderamente no solamente hayamos recibido una palabra hoy, sino que hagamos un compromiso delante de Dios, decirle, Señor, esas áreas, esos puntos que tú has tocado hoy de una forma muy rápida, mis amados, tú puedes seguir meditando en estos pasajes. El Espíritu Santo te va a seguir dando muchísima sabiduría. Que revisemos cada uno en qué cosas estamos fallando, qué cosas tenemos que cambiar. Concluimos entonces en esta mañana que recordemos siempre, por favor, la misericordia de Dios. Y eso es lo que Josué termina diciéndoles ahí en el versículo 17 y 18. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Es decir, nos sacó del mundo, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos dice, por entre los cuales pasamos. Y termina diciendo, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Mis amados, seamos gratos con Dios. Enfoquémonos en servirle a Él con todo nuestro corazón. Hagamos lo mejor. Si estás en tu trabajo, da lo mejor. Si tienes la fortuna de ser casado, da lo mejor a tu esposo o a tu esposa. Si tienes unos hijos, aunque te generen problemas, pero ámalos, da lo mejor para tus hijos. Si tienes a tus padres vivos, ámalos, respétalos, hónralos. Usted no tiene ni idea, aquellos que hemos vivido ya por la experiencia, cuando ha partido nuestro papá o nuestra mamá, el vacío, la soledad, y que pueden pasar muchos años, pero ahí está siempre ese vacío de no tener al papá. Ahora muchos que lo tienen a su papá vivo, entonces es un problema. Entonces que es muy cansón, es que se le olvida todo, es que mi papá es muy fastidioso, es que mi papá me estresa. Pero cuando te haga falta ese papá o esa mamá, lo vas a extrañar mucho. Ama a tus hijos, da lo mejor de ti. Y cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, lo hacemos para agradarle a Dios. Y entonces ahí tendremos las cualidades de una familia que glorifica a Dios. Proponte en tu vida, como me la quiero proponer yo, que verdaderamente a partir de ahora podamos glorificar a Dios con nuestra vida y con nuestra familia. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por amarnos tanto, Dios. Y la demostración del amor hacia nosotros es que nos da estos principios para que tengamos unas mejores vidas, unos mejores hogares, Dios, unas mejores familias. Gracias, Señor, porque tú estás muy interesado en que podamos ser personas de testimonio,
para que a través de nuestra vida, de nuestra familia, te podamos glorificar a ti, Señor. Que sea esta la oportunidad para pedirte perdón, Dios, por tantos errores, tantas equivocaciones, tantas cosas malas que hemos hecho en esta tierra, Señor. Perdónanos por el comportamiento que hemos tenido a nivel de nuestros hogares, que no te han glorificado, Señor. Perdónanos por poner en tela de juicio aún el cristianismo, aún tu nombre, Dios, de hacer cosas que no tendríamos que haber hecho como cristianos. Pero queremos pedirte una nueva oportunidad, Dios. Queremos comenzar a vivir, a evidenciar estas cualidades de una familia cristiana que te glorifique a ti, Señor. Que cuando la gente nos vea transformados, la gente nos vea cambiados, cuando nos volteen a mirar, ellos puedan decir, wow, verdaderamente Dios existe. Y eso que está sucediendo en ese momento es que te están glorificando, Dios. Que a través de mi vida, Señor, tú seas glorificado. Que a través de mi familia, Señor, tú seas glorificado. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén.